Bueno, ya estamos de regreso en este octavo Congreso de Logística y Comercio Exterior. En realidad fueron un poco más de 15 minutos, pero gracias por mantenerse ahí conectados. Y lo primero que quiero hacer es saludar a todos los alumnos que nos están viendo desde las distintas sedes del DUOC, ahí en las salas de clases, en los auditorios. Muchas gracias a todos ellos, un abrazo enorme. Y ahora sí, vamos con nuestro segundo invitado del día de hoy. Alejandro Macaulay es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un nombramiento conjunto con el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales. Él va a estar con nosotros a continuación, es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, con un grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería en la misma casa de estudios. Y a su vez tiene un doctorado en Ingeniería Industrial y un Master of Engineering del Georgia Institute of Technology con especialización en logística. Les cuento que su investigación se ha enfocado en la optimización de la logística y cadena de suministro en productos perecibles, en la planificación de la producción, tomando en cuenta la incertidumbre y la optimización de las operaciones hospitalarias con una visión Lean y de Industria 4.0. Es investigador principal en el Centro de Excelencia de la Producción GEPUC, en donde trabaja con empresas del sector vitivinícola, salud y construcción. Él es el presidente del grupo Help Me, Healthcare Association for Lean and Management Excellence, que busca el desarrollo y la aplicación de técnicas y prácticas para mejorar los procesos y servicios de salud. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Alejandro. Y los invito a todos a quienes están conectados a realizar sus dudas o preguntas y consultas a nuestro expositor en el espacio de preguntas. Alejandro, le entrego la palabra. Muchas gracias, Verónica. Gracias ahí al DUOC y a la Escuela de Administración y Negocio por darme la oportunidad de hacer esta charla, y les mando un saludo grande también a todos los alumnos ahí en sus distintas escuelas. Y vamos a la presentación. Siempre me da algo de pudor estas cosas cuando se habla de los currículums de uno. No sé si ahí me pueden ver bien mi pantalla. Al parecer sí, así que vamos a continuar. Como les decía, acá mi charla va a ir en los desafíos de una logística moderna, clientes, tecnología e internacionalización. Y acá lo que yo quiero a ustedes transmitirles es cómo ha cambiado la logística, y especialmente cómo ha cambiado la logística moderna enfrentando esta nueva era del COVID. Así que lo que vamos a ir viendo acá va a ser esta logística en una nueva realidad. Y vamos a ver al cliente, las distintas tecnologías y el comercio exterior, cómo ha ido cambiando. Y cómo este concepto de la industria 4.0 y de la logística 4.0 ha permeado dentro de todo lo que es la logística y estas tecnologías, y un concepto que cada vez más se hizo importante durante lo que es la pandemia, que es el tema de la resiliencia. Así que vamos a comenzar. Como les digo, las cosas cambiaron con la pandemia, y nuestros clientes cambiaron sus trabajos. Es decir, de acá uno cambió en menos de una semana de trabajar en un puesto de trabajo a teletrabajar. También, ¿cómo se llama? Aprendimos a trabajar con esta herramienta de Zoom y a hacer nuestras conferencias, a hacer nuestras reuniones, sin necesidad de estar físicamente. Un cambio. También, díganme a mí,
el aprendizaje cambió totalmente. Es decir, ahora yo tuve que cambiar toda mi educación desde presencial a remota. Y ahora a otra nueva educación híbrida. También la información y las comunicaciones cambian. Es decir, el consumo de medios ha ido aumentando fuertemente. Es decir, los consumos de Internet, de distintos. Los mismos viajes y la movilidad cambió total. Es decir, ya dejamos de viajar, dejamos de movernos. A mí me tocaba por lo menos viajar varias veces durante el año, y estos años, este último tiempo, no me ha tocado viajar nada. Y igual sigo asistiendo a conferencias y congresos en Corea, en Europa, en Estados Unidos. Aspectos relacionados con las compras y el consumo. Todo lo que es online cambió, aumentó, se potenció. Vimos lo que pasó con las organizaciones que se tuvieron que cambiar rápidamente, ajustar, como los corner shop, los Rappi salieron. También aumentamos nuestra vida en la casa. Es decir, de pasar el mayor tiempo en el trabajo, comenzamos a pasar más tiempo en nuestros hogares. Comenzamos a mejorar las características de nuestros hogares, de nuestros lugares. También cambiaron nuestros juegos y entretenimientos. De a lo mejor ir hacia afuera, de salir, de hacer cosas, nos tuvimos que quedar en las casas. Tuvimos que comenzar a trabajar con medios, a comprar máquinas para hacer deporte en las casas, etc. Y de hecho, ahí como un dato anecdótico. Durante la pandemia, Disney Plus, o Disney más bien, lanzó su canal Disney Plus. Y en 5 meses, Disney Plus logró lo que Netflix se demoró 7 años en lograr en cantidad de clientes. Y finalmente, nuestra salud y bienestar también cambió. Dejamos de ir al doctor y comenzamos a ocupar telemedicina y hacer distintas cosas. Por ende, en esta realidad del COVID y de lo que se acerca, todos nuestros clientes han cambiado. Y la pregunta es cómo esto afecta. Como les digo, online delivery, lo que compramos en 10 años online, ahora se compra en 8 semanas. La telemedicina en 15 días se hizo 10 veces más. La participación del trabajo remoto se aumentó en un 20% y las videoconferencias en 3 meses. Lo vimos, el gran aumento que tuvo esta plataforma Zoom. Los aprendizajes remotos, es decir, los estudiantes en China, 250 millones de estudiantes tuvieron que irse online en 2 semanas. Y el entretenimiento, como les decía, lo que les demoró a Netflix 7 años, Disney Plus lo hizo en 5 meses. Entonces, esto es un cambio y un terremoto completo en lo que es enfrentamos a nuestros clientes y los vemos. Y esto impacta a nuestros clientes. Y esto es un RL para analizar el impacto o qué es lo que va a suceder en las tecnologías que vamos a implementar en la logística. Y lo que dicen ellos, esta es tecnología que va a ser relevante en medio y acá se aleja en tecnología que va a ser que se localizan más cerca de cada centro, es que van a tener más alto impacto y se dividen entre las tendencias sociales y las tendencias tecnológicas. ¿Qué es lo que analizamos en estas tendencias en la logística? Claramente, la analítica y los grandes datos es algo que se viene a quedar irrelevante en muy corto tiempo y tenemos que saber trabajar. Después tenemos la omnicanalidad como otra factor. Y vamos a ir viendo acá en esta presentación qué es esta cosa de omnicanalidad, cómo yo puedo trabajar. La computación en la nube, lo que hablamos, el Internet de las cosas, el futuro del trabajo, el teletrabajo, la automatización y la robótica son cosas que van y que comienzan a cada vez impactar más la logística. Y por lo tanto, tenemos clientes distintos, tecnologías nuevas que llegan y ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que sucede también? El comercio internacional. Y acá está la World Trade Organization con su índice de comercio, lo que sucedía y cómo íbamos creciendo desde el 2015 hasta el 2019 en el comercio internacional. Y llegó la pandemia y se ralentizó todo el comercio internacional. ¿Qué es lo que pasó? Los puertos se cerraron, fue más difícil exportar, no podíamos mover las cargas, etc. Y rápidamente tuvimos que ajustarnos a estos procesos y comenzar a reactivar nuestro comercio internacional.
¿Y qué es lo que observamos? Que tenemos nuestro escenario base que dice que no vamos a todavía lograr nuestro comercio de antes pre-pandemia, y hay algunas predicciones que vamos a lograrlo, pero eso va a ser a finales o a principios de 2022. Incluso hay algunos que dicen que podemos llegar bajo lo que anteriormente. Entonces, por lo tanto, vemos que el comercio internacional también se impactó. ¿Y por qué es relevante esto en Chile? Porque tenemos esta vocación hacia la exportación. Es decir, en Chile somos 17 millones de habitantes. Como mercado local somos chicos. Si nos comparamos con China, India, 1.200 habitantes, Estados Unidos, 300 millones, Brasil, 180 millones. Lo que yo digo, si dividimos la población del mundo por lo que tenemos en Chile, somos un error de redonde. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver esto del comercio internacional. Y aquí se ve cómo se han impactado los flujos, o cómo se ve que se impactaron los flujos post pandemia. Y como pueden ver, se fueron cayendo todo, y tanto de importación como de exportación de los distintos bloques. Bloques que se vieron más afectados, por ejemplo, China se ve fuertemente afectado, reduciendo en un 20% sus envíos de contenedores y sus importaciones también, en general. La idea es que ahora estamos volviendo a retomar este proceso. ¿Qué es lo que vemos? Si lo vemos por los distintos países, vemos que Asia ha retomado la senda de crecimiento en las exportaciones y las importaciones pre-pandemia. Pero los restos de los países, por lo menos en sus exportaciones, siguen algo abajo, y en las importaciones hay algunos que están bajos y otros que potencialmente pueden volver. Pero hay un efecto significativo que tuvo la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos que trabajar con estos clientes? ¿Y cómo afecta esto a la logística? Y acá vemos que de hecho la logística ha llevado a migrar nuestros canales. Y han migrado a canales que son online. Y acá ustedes tienen el porcentaje de crecimiento de clientes en el segmento online. Y observamos acá que claramente las cosas de casa han ido aumentando de un 11% a un 9%, aumentaron a un 9%, a un 20%. Los medicamentos, ya dejamos de ir a las farmacias, queremos nuestros medicamentos enviados online y todo. También nuestras queridas compras del supermercado aumentaron un 7%. Y noten acá otras cosas que han ido aumentando fuertemente, pero que a lo mejor la base inicial era baja: los maquillajes, los accesorios y las joyas. Entonces, ¿qué es lo que vemos observando? Que hay entre un 45 y un 100% de compras, de crecimiento en las compras online, debido a este COVID-19 que nos llevó a volcar nuestros canales. Y esto provoca desafíos dentro de las organizaciones. Es decir, organizaciones que estaban acostumbradas, que su mayor canal de venta era la tienda, tuvieron que migrar rápidamente sus operaciones a las ventas online, a llegar al cliente final. Y eso es algo totalmente distinto, y que tenemos que saber cómo trabajarlo y cómo hacerlo. Y no es fácil. De hecho, si vemos acá, es un estudio que hizo EY sobre cómo impactaron la pandemia en la logística de las organizaciones, y es un estudio de febrero del 2021. Tuvo un impacto significativo, un 17%, y tuvo un impacto negativo, un 55%. Es decir, un 72% de las organizaciones declara que hubo un efecto negativo de la pandemia. Un 18% dice que no hubo un efecto, solamente un 11% dice que hubo efectos positivos la pandemia sobre su logística. Y la pregunta es, ¿qué buscan ahora las organizaciones? ¿Cuáles son sus prioridades ahora post-COVID? Y un factor es aumentar la eficiencia. Es decir, en el próximo mes, en el próximo año, lo que está en negrita, y de 12 a 36 meses. ¿Qué es lo que hemos visto? Es decir, la pandemia llevó a que tenemos menos dependencia sobre nuestro personal, sobre nuestra gente.
Y por lo tanto tenemos que aumentar la eficiencia, porque no sabemos si vamos a tener el mismo personal o la misma cantidad de colaboradores el día de mañana, porque se pueden infectar, puede haber casos. Entonces tenemos que tener una eficiencia fuerte, que me permita manejar grandes volúmenes y flexibilidad. También retener esas personas. Vemos acá, y en el caso de la agricultura, que hay una falta de mano de obra fuerte. Y eso es importante, se observa entre todos los distintos niveles, pero lo que estamos buscando es que hay que retener esa fuerza y mejorar la visibilidad de esta cadena de abastecimiento. ¿Qué era lo que sucedía? Antiguamente nosotros vendíamos en la tienda y estaba todo dentro de nuestras cuatro paredes, pero cuando tenemos que hacer despachos con un 3PL o una empresa courier, perdemos control de eso, pero tenemos que generar visibilidad. Y aspectos importantes, la capacidad de respuesta y la resiliencia. Vamos a ver que eso es algo que viene fuerte. Y les digo, hay que aprender qué es este concepto de resiliencia y la capacidad de respuesta de nuestra logística. Y como les digo, las siguientes comienzan a ser bastante comunes. Pero, ¿qué es lo que aprendimos con esta pandemia? Que los clientes cambiaron. Hay hábitos de compra distintos, hay lugares de compra distintos y formas distintas. ¿Cómo impacta eso a la logística de nuestras organizaciones? De una forma súper fuerte. Estábamos acostumbrados a vincularnos con nuestros clientes en la tienda, a través de uno a uno. Ahora es online. Ahora es a través del celular, a través del computador, a través de a lo mejor un call center. Y eso cambia. Tenemos que llegar a nuestro cliente de forma distinta. Hay desafíos. ¿Qué es lo que sucede también? Hay un abanico de tecnologías disponibles para la logística extremadamente grande. Y se los digo, uno puede tecnologizarse lo que más quiere desde el abastecimiento de los proveedores, el manejo de la bodega y centro de distribución, hasta el despacho. Pero la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tecnologías tenemos que incorporar? Y como les digo, estas cadenas de abastecimiento sufrieron disrupciones. Y de hecho en el comercio internacional es donde se fue más fuerte estas disrupciones. Se vio que las cadenas de abastecimiento no pudieron mover. Ejemplos que tuvimos en Chile, si alguno de ustedes trató de comprar un auto el año pasado, vio que había menos. ¿Por qué? Porque podían a lo mejor llegar los barcos con autos, pero el sacar los autos era más difícil y por lo tanto todo el flujo se hacía más lento. Eso mismo sucedió en China, de hecho se llegaron a cerrarlo. Entonces, eso generó efectos en el comercio internacional. Y mientras más de nuestros clientes, mayor era la disrupción. Y por lo tanto, tenemos que aprender a cómo trabajamos con esa disrupción, esas cosas. Por ende, ¿qué hacemos con todo este nuevo cliente, la nueva realidad logística y todo? Y acá la respuesta, y tiene una palabra muy bonita, omnicanalidad. Eso es lo que quieren mi cliente. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Pregúntenle a cualquier organización que haya tratado de cambiar, y esto es un cambio de paradigma en la organización, porque tenemos que integrar lo que antes no estaba integrado. Y déjenme mostrarles los problemas que hacen las organizaciones. ¿Qué es lo que es? Muchas empresas se hablan que son omnicanales, pero en realidad son multicanales. ¿Qué es lo que sucede? Acá está nuestro cliente al centro. Y la canalidad o los vínculos que generamos es cómo nos relacionamos o nos vinculamos con nuestro. Y la multicanalidad es que cada uno de estos elementos funciona separadamente. La aplicación, las redes sociales, la tienda, el correo, el teléfono, el sitio web funciona. Entonces muchas empresas que eran de un canal, por ejemplo el presencial, la tienda, tuvieron que abordar esta multicanalidad. Y la abordaron generando canales independientes para cada. Pero ¿qué sucede? Nuestro cliente nos puede colocar nuestra orden a través del sitio web, puede revisar el avance de la orden en una aplicación,
o por el teléfono, puede mandarnos un correo electrónico y puede irlo a buscar a la tienda. Y si no está contento con el servicio, nos coloca un mal review en las redes sociales. ¿Qué es esta omnicanalidad? Es integrar las cosas. Es decir, no que lo que yo haga en un sitio web inmediatamente converse con mi correo, inmediatamente converse con la aplicación y todo. Y lo que vemos generalmente es que cada una de estas cosas está compartimentalizada únicamente. Es decir, si uno compra en la tienda y trata de devolver a través del sitio web, no puede. Señor, no se puede. O si uno compró en el sitio web y trata de devolver en la tienda, le dicen, lo siento, no puedo. O si uno hace una compra en el teléfono, en la tienda después no puede hacer nada. Lo que habla la omnicanalidad es integrar todos estos niveles en una comunicación integral con un foco en el cliente. ¿Y cómo lo tenemos que hacer esto? Es la experiencia de compra omnicanal. ¿Y qué es lo que tenemos que ir viendo acá? Lo que hace mi cliente, que puede a través de distintos medios vincularse o relacionarse con nuestra organización. ¿Qué es lo que vemos? Veo un anuncio, acá es de vaqueros, en realidad es de jeans, en camino del trabajo. Navegas por internet, es decir, ya cambiamos de un medio, el teléfono, a la página web, y ves esto que te gusta y los compras online. ¿Qué es lo que a veces pasa? Uno ve en el teléfono y después no está en la página web o está a un distinto precio. Ambas cosas tienen que conversar. Después, si te gustó, tú eres de las personas que a lo mejor quieres ir a recogerlos porque te los quieres probar antes de tenerlos y todo. Entonces, lo que haces, los compras online y los reservas. Y después llegas a la tienda y tienes que ser reconocido inmediatamente y traerte tu pedido. Después, la organización y todos conversan, todos tienen la información y todos tienen la capacidad de actuar con el cliente. Eso es. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los procesos logísticos de nuestras organizaciones están hechos para y no a conversar con otros lados. Y por eso tenemos que desafiar eso dentro de la organización. Entonces, lo primero que con esta nueva pandemia es esta experiencia completa, esta omnicanalidad. Perfecto. Llegamos a esa omnicanalidad. Pero ¿cómo respondo a esa omnicanalidad también? Vamos a tener que hacer cambios tecnológicos, mejorar la eficiencia, mejorar las tecnologías que tenemos. Y ahí entra un concepto que se está acuñando, que es la logística 4.0, que nace del concepto de la industria 4.0. Y vamos a ver qué es este concepto. La industria 4.0 habla de la cuarta revolución industrial. Y ustedes dirán, ¿estamos en una cuarta revolución industrial? Sí, claro. Tuvimos una primera que fue la máquina a vapor, que desechó completamente a los caballos y toda la tracción animal y de hecho dejó a mucha gente sin trabajo, por ejemplo, a los herreros. Después vino la segunda revolución industrial, que fue el Fordismo, o la línea de producción de Ford. Ahí la producción en masa, en línea, etc. Después vino la tercera revolución industrial, que fue la automatización con robots en la línea. Y después viene la cuarta revolución industrial. Lo más interesante es que la cuarta revolución industrial no es como una tecnología, como la máquina de vapor, la línea de producción de Ford y los robots, es un grupo de tecnologías que viene a apoyar este proceso. Y esa tecnología son agrupaciones que van desde los robots autónomos, es decir, robótica aplicada a los procesos, la simulación, la integración de sistemas, como ustedes ven, el Internet de las cosas. Es decir, todo estar conectado a Internet. Es decir, sensorizado en todas partes, que te dé inmediatamente lo que está sucediendo, tu presión, todo lo que está sucediendo. Todo lo que es, al tener toda esta información, todo lo que es ciberseguridad. Entonces, tenemos toda esta información, tenemos estos robots, tenemos esta integración, ¿y cómo lo manejamos? El advenimiento de la computación en la nube. Ahora,
No tienes que ser dueño de una supercomputadora o de un super equipo, sino que lo puedes arrendar. Lo puedes arrendar a distintos proveedores por un tiempo y hacer todo el procesamiento. También hay conceptos nuevos como la manufactura aditiva, la realidad aumentada, digo todo esto de Big Data y Analytics. Y eso es Industria 4.0. Pero ¿cómo aterrizamos esto en la logística? Por ejemplo, acá es los grandes datos asociados a la logística, que va de distintos ámbitos, que va desde la optimización en tiempo real de las rutas. Es decir, ya no digo dónde tienen que ir cada camioncito, sino que voy optimizando constantemente y le voy diciendo, de acuerdo a cómo están las condiciones del tráfico, cómo tiene que ser. Lo que nosotros vemos ahora con Waze. Después, Crowd-Based Pickup and Delivery, es decir, todo lo que vemos ahora con los Uber, con los despachos, con los Rappi, es decir, yo coloco una demanda y alguien viene y me recibe. Entonces eso, utilizamos grandes datos para ofrecerlos a todos. Después tenemos aspectos relacionados como la lealtad del cliente y su administración. Es decir, cómo manejamos con el cliente, cómo manejamos el ofrecerle al cliente lo que necesita en logística. Oye, en el momento adecuado, una oferta adecuada. La planificación estratégica de la capacidad de nuestra logística, es decir, cuántos camiones tengo que tener, si tengo que tener a lo mejor una bodega nueva, no. Todo lo que es el manejo financiero y la analítica de la cadena de abastecimiento, la capacidad operacional, la evaluación de los riesgos, inteligencia de negocio, verificación. Todo estos son datos que tienen que ir confluyendo para apoyar la toma de decisión. La toma de decisión en mi capacidad de movimiento, en la capacidad de mis bodegas y la interacción con mis clientes. Esto viene muy fuerte y tenemos que hacer. Y todo esto se monta sobre nuestras plataformas, sobre todo lo que son nuestros WMS, o Warehouse Management System, o mis sistemas logísticos. Y tenemos aspectos como la realidad aumentada, que por ejemplo acá tenemos un video de cómo se ocupa esto dentro de la logística. Miremos. Ahora te colocas unos anteojos. Welcome. The time is 6:47 a.m. There are pick requests available. Y ir a buscar los productos. Incoming pick request for customer 351. 22 items. Please confirm. Confirmed. Showing me the pick list. Go to aisle 17, shelf 3. Show item 1. The size for item 1 is 30 by 25 by 5 and a weight of 0.5 kilogram. It's non-fragile. Pick 2. Two, okay. One okay. Pick request confirmed. Escaneamos la orden. Vamos a buscar los productos. Pick 3. Entonces ya tenemos las manos libres, los errores de piqueo se disminuyen. 3, okay. Seguridad también y manejo de la carga. Order complete. Warning. Forklift malfunction Puede detected. integrar con nuestros equipos. Proceed to maintenance area. Dice que falló nuestro Okay. montacargas. Y podemos hacer las reparaciones in situ. Hey, how are you doing? Be sure to send it to DC.
What's the voltage? Okay. Reading 12.3, 11.9. Just put both tubes together and you should be fine. Entonces puede indicar inmediatamente la resolución, todo. Warning. Seguridad Forklift también. nearby. Indicar dónde tiene que llevar los productos. Order complete. Y podemos llevar todos nuestros indicadores en tiempo real. Pause. Como le digo, eso es lo que es la realidad aumentada y cómo nos puede ayudar en la logística y en el manejo de las bodegas y centros de distribución. Por ejemplo, robots. ¿Cómo nos pueden ayudar estos dentro de nuestras bodegas y centros de distribución también? Esto ya se está ocupando. I'm Carly Morris and I'm the Head of Innovation at IAG Cargo. In front of me here I've got the latest DJI Mavic Zoom and it's helping us to solve one of our most complex problems, how we keep stock of our stock. 6,500. That's how many hours we spend every year manually recording the barcodes of our freight and the locations in our warehouses. It involves people climbing up ladders, using forklifts and writing down barcodes using pen and paper. It's about time we found a better way of doing this. We've been matching the incredibly complex world of logistics with the versatility and the autonomous capabilities of drone technology. Entonces It's ahora been quite tenemos the un dron journey que to va get us here, automáticamente and we've spent the tomando past todo year testing el and stock. learning about different types of drone technology to understand how it can help us to solve this problem. Logistics is a complex world. We have people, shipments, machines, all moving around our warehouse. It's a busy place. We've paired it with some clever customized software to train it to fly autonomously and to scan our barcodes on our freight so that we know where all of our freight is. The design is super lightweight and it can fly itself for 31 minutes. The drone utilises the latest 3-axis gimbal technology to stabilise the image. It records in 4K to make sure we capture the detail we need. It's also equipped with omnidirectional obstacle sensors to make sure it's safe for everyone. It can even fly itself home, dock itself and charge. I think the coolest feature of this drone is its precision landing, which is really important when it's operating in such a busy warehouse. Today, drones are helping us to solve a real problem. But what's really exciting is how we can get drones to change the way this industry works for the future. Y como pueden ver, todas estas tecnologías nos ayudan en la logística. Tenemos desde el Big Data, tenemos desde lo que es realidad aumentada, los drones, tenemos también otros ejemplos de IoT, todos los sensores colocados dentro, todos los que son los sistemas de RFID. Pero la pregunta, tengo todas estas tecnologías, tengo todos estos desafíos de este cliente online, de este cliente omnicanal. ¿Cómo lo hago? Y ahí hay que tener cuidado. No hay que ir a buscar la última tecnología solamente porque está disponible. Lo que tenemos que hacer es un buen caso de negocios para ver qué es lo que tenemos que incorporar dentro de mi portafolio. Como les digo, en nuestras etapas de análisis tenemos que tener claro. Acá lo que tenemos que ir a buscar es dónde está la información, dónde está lo que quiero ir capturando. ¿Qué es lo que sucede? Esta industria 4.0 con el Internet de las cosas nos ha permitido tener una gran cantidad de sensores y de información a muy bajo costo. Entonces, las organizaciones, algunas rápidamente han salido a buscar y a llenarse de sensores, llenarse de datos. Pero eso no es. Como les digo, esto es una muestra de cómo ha ido creciendo el IoT dentro del mundo. Es enorme la cantidad de sensores y de cosas que están. Pero la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué voy a medir? Es decir, ¿qué datos necesito? ¿Qué información necesito? ¿Y por qué necesito ese? ¿Qué es lo que pasa si no se transforma en datos y no en información?
Por eso tengo que saber claro qué voy a medir para buscar la mejor forma y el mejor mecanismo. Pero eso todavía sigue siendo un dato. Hay que hacer un procesamiento que me permita apoyar la decisión. Y en ese sentido, lo que va sucediendo es que cada vez más lo que es la computación en la nube ha ido aumentando radicalmente. Y ya no es una limitación la capacidad. Como les digo acá, en los distintos de Cloud Application como un servicio, Business Process en la nube, todo. Ha ido creciendo exponencialmente y por lo tanto el procesamiento, hagámoslo en la nube, no hay límite. Entonces tenemos mis datos, los procesos, pero ahí viene la parte que es más importante. Tengan clara su analítica. ¿Cómo yo voy a hacer sentido con esos datos? Tengo la información, pero ahora yo tengo que hacer sentido. Déjenme darles ejemplos en qué ha fallado esto. En la Big Data o los grandes datos nació mucho antes en la agricultura. Se llamaba agricultura de precisión. Habían sensores que tomaban información en la agricultura, pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucedió? Eso no iba al servicio de decisiones, no se generaba un beneficio para él y por lo tanto, por eso no creció tanto. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer eso, tenemos que tener claro que mi analítica tiene que orientarse a un objetivo, reducción de costos, hacer mejores decisiones y generar nuevos productos y servicios. Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué voy a decidir y cómo lo voy a decidir? Porque eso casi me va a determinar qué es lo que voy a medir. Entonces, por lo tanto, es súper importante tener claro la analítica. Y finalmente, las decisiones que voy a tomar. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez más los empleados de las industrias primarias, es decir, los obreros, van a ir disminuyendo y va a ir más los obreros de terciaria, que son, ya no necesitamos fuerza humana, necesitamos inteligencia, necesitamos gente educada, lo que ustedes están haciendo en sus clases, para tomar decisiones. Ya vamos a tener un robot, vamos a tener un dron, vamos a tener alguien que haga todo el trabajo pesado. Ahora necesitamos gente que tome decisiones. Y esas decisiones, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el tener esta información hace cambiar mi decisión? ¿Cuánto valor genera esa decisión que estoy tomando? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es, yo tengo que tener claro si voy a cambiar mis decisiones. ¿Cuánto es el valor de cambiar esas decisiones? Eso me lleva a mí a decir qué analítica voy a decir, porque qué es lo que voy a decidir y cómo lo voy a decidir, y eso me va a llevar a mí a generar los datos que yo necesito. Entonces, por lo tanto, ahí está nuestro caso de negocio. Y déjenme comentarles a ustedes algunos estudios que nosotros hemos hecho en Lean, en las cadenas de abastecimiento. Hicimos, y este fue previo a la pandemia, un análisis cómo afectaban cuán involucrados estaban los proveedores y los clientes con la organización en sus esfuerzos Lean y en el efecto en la performance de la organización. Y si estas industrias o estas tecnologías apoyaban el desempeño. ¿Y qué es lo que notamos acá? Y déjenme darles un poco los resultados acá. Lo que observamos fue que el involucramiento de los proveedores en nuestro proceso sí tiene un impacto fuerte sobre la performance de la organización. Es decir, nosotros tenemos que involucrarnos a nuestros proveedores dentro de nuestros procesos, dentro de nuestra organización para generar nuestra performance. Tenemos que integrarnos, es decir, cómo los traemos más dentro, trabajamos con ellos y mejoramos. Eso ayuda a mejorar mi performance. Pero si observamos acá, el integrarse con los clientes no necesariamente directamente conlleva a un beneficio. Esto es más bajo y no tan significativo. Esa es la pregunta del millón. Ya. Entiendo que involucrar a mis proveedores dentro de todos los procesos ayuda a mejorar mi performance, pero mis clientes también yo debería mejorar mi performance. Pero aquí es donde lo que sale. Si yo involucro a mis clientes, yo tengo que tener mejoramientos continuos. ¿Cómo estoy mejorando mis procesos, por ejemplo? Si yo tengo mis productos y servicios mejorados, tengo un mayor performance. Y si acá lo más interesante, si mis procesos son mejorados,
yo tengo una mejor performance. Es decir, a medida que involucro más mis clientes. Es decir, todo lo que son los productos y servicios y los procesos tienen un impacto fuerte sobre mejorar la performance y también todas las tecnologías que involucren eso. Después, otro análisis que hicimos nosotros fue analizar el efecto que tenían estas tecnologías 4.0 y el aprendizaje en la organización, tanto como individuos, como grupo y como organización. Es decir, si nosotros teníamos tecnología, lo habíamos probado en la base anterior, nos mejorábamos nuestro performance. Perfecto. Pero, ¿cómo me ayuda el aprendizaje a buscar mejorar eso? Y lo que encontramos acá, muy interesante, era que el aprendizaje del individuo personal y del grupo no tenía un efecto importante sobre la performance de la organización. Es decir, si yo hacía que la persona se capacite, si el grupo se capacitara, no iba a tener tanto efecto sobre la performance como la organizacional, el aprendizaje como organización completa, es decir, un compromiso desde la generación, desde la gerencia general a todos. Es decir, tenemos que fomentar este aprendizaje organizacional más allá del aprendizaje de grupos y del aprendizaje individual. Como podemos ver acá, no es significativo, pero el aprendizaje de grupos tiene un efecto. Entonces, por lo tanto, lo que nos está diciendo eso, tenemos que aprender, tenemos que integrarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y tenemos que incorporar estas tecnologías de manera inteligente. ¿Por qué? Porque estos nos mejoran los beneficios operacionales de nuestra productividad. Por lo tanto, tenemos nuestro cliente, lo transformamos en esta omnicanalidad, integramos las tecnologías, ¿para qué? Para buscar esta eficiencia, buscar mejorar mi toma de decisiones, mejorar mi analítica, mejorar mis procesos, ser más eficiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo se va a diluir si no tengo resiliencia. Tenemos que aprender qué es esto de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. Como pueden ver, esto cobra particular importancia por el COVID-19. Antiguamente no lo veíamos tanto porque no habían disrupciones en la cadena, todo lo arreglamos, lo parchamos con scotch, con lo que sea, pero no era tan importante. Cuando vino el desastre del COVID-19, nos dimos cuenta que nuestras cadenas de abastecimiento no resistieron este agente perturbador. Y tenemos que aprender a cómo trabajamos con esto. Y la idea de trabajar esta resiliencia es, primero hay dos conceptos que nos tenemos que meter dentro de la cabeza. Uno es resistencia y la otra es la recuperación o la capacidad de recuperar la cadena. La resistencia es la capacidad de la cadena de ajustarse bajo su configuración natural a estos cambios, al efecto que tengan estos agentes disruptores. ¿Y cómo logramos eso? Evitando ciertos daños o conteniendo esos daños. Eso me genera resistencia, mi sistema no se ve afectado. ¿Cómo evitamos, por ejemplo? Generando redundancias. Por ejemplo, déjenme darles ejemplos de resiliencia que les salieron caros a organizaciones. El caso de Toyota estuvo a una semana de cerrar sus plantas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando hubo el terremoto en Japón se cayeron las fábricas de Delphi, que era el que le producía los chips para sus autos. Y sin ese componente no podían producir. ¿Qué es lo que aprendió Toyota después de eso? Que para evitar ese proceso tenía que tener plantas en distintos países que permitieran evitar esos problemas. Contener. Si hay el problema, ¿cuál es la capacidad de evitar que ese problema se propague y de que se genere? Eso es resistencia. Y después viene el otro concepto que es recuperar. ¿Cómo recuperamos nuestra cadena de abastecimiento? Sucedió el efecto. Nos dañó, tuvimos un daño, pero ahora lo que tenemos es cómo recuperamos, cómo volvemos a generar nuestra organización. Y de hecho esto les tenemos que aprender a las líneas aéreas. Son mucho de esto.
cuando ellos tienen eventos climáticos, ellos generan todo un sistema que se llama de recovery para todos los vuelos que se tuvieron que cancelar, cómo reprogramar a los distintos clientes en otras líneas para volver a estabilizar el sistema. Y eso es importante. Para recuperar, lo que tenemos que tener claro es cuáles son las medidas que yo voy a tener para estabilizar. Vuelvo a mi estado normal y cómo yo retomo ese estado. Es decir, cómo yo puedo estabilizar mi sistema y cómo puedo retomar mi sistema. Por lo tanto, es súper importante cuando ustedes piensen en sus cadenas de abastecimiento, piensen, ¿cuál es la resistencia a mi cadena? ¿Cómo resiste esa cadena a impactos que tenga una gente? ¿Cómo puedo evitar esos problemas? Por ejemplo, en el caso Toyota, generando redundancia. ¿Cómo puedo contener? A lo mejor tengo que tener inventarios en alguna parte, tengo que tener algún sistema de backup. Si tengo el problema de recuperar, ¿cómo estabilizo? ¿Cómo genero mecanismos que puedan ajustar la capacidad para rápidamente puedo retomar mis operaciones rápidamente? Tengo planes para recuperar, tengo planes para hacer. Y esto es súper importante en países como Chile, que tenemos desastres naturales. Tenemos que aprender. Y por lo tanto, para llegar a esta cadena resiliente, tenemos que primero identificar los objetivos estratégicos. ¿Qué es estratégicamente importante en mi cadena de abastecimiento? Que tiene que ser protegido, que tiene que estar disponible. Si somos, por ejemplo, de medicamentos, la disponibilidad de la cadena de frío, etc. Después, mapear esas vulnerabilidades de la cadena. ¿Dónde están los problemas? Saber claramente dónde están para atacar. Visibilizar cuál es ese riesgo en la cadena, dónde está, cómo está, y tengo sensores que me permitan ver que se pueda gatillar, ver y cuantificar esos riesgos y sus signos y monitorear esa resiliencia. Y eso finalmente, cuando yo identifico, mapeo, visibilizo y evalúo y monitoreo, me lleva a esta resiliencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos clientes nuevos, esta omnicanalidad. Tenemos que incorporar todas estas nuevas tecnologías para mejorar, pero tenemos que hacer un caso de negocio en esas tecnologías. Después, tenemos que ser capaces de resistir ante los cambios, incorporar ese concepto de resiliencia en nuestra cadena, y eso nos va a llevar a una cadena moderna, porque estamos frente a una nueva realidad. El cliente siempre tiene que ser lo que mueva la cadena, y ahí tenemos que buscar esta omnicanalidad, cómo llegamos a ellos de todos los mecanismos y llegamos bien, no con la multicanalidad. La tecnología debe estar al servicio de la cadena y no al revés. Muchas veces nos vemos que la organización está al servicio de la tecnología. Eso es malo. Y tenemos que tener prácticas lean en las cadenas de abastecimiento. La tecnología con proveedores y clientes per se no conlleva aumentos en la eficiencia, hay que unirlos con prácticas lean y mejorarlo. La industria 4.0 y el aprendizaje en la organización es importante, nos puede mejorar, puede llegar a mejorar la performance, pero por sí solo no es la panacea. Tenemos que fomentar un aprendizaje organizacional. Y finalmente, saber que vamos a vivir con estos impactos sobre la cadena, y acá lo que tenemos que hacer es importante cómo fomentamos esta resiliencia y cómo la implementamos. ¿Por qué? Porque el futuro está acá. Y déjenme mostrarles, esta es una bodega de Amazon. Con puros robots. Esta es una empresa que adquirió Amazon que se llama Kiva Systems. Como dicen, si Mahoma no va a la montaña viene el Mahoma. Lo que hace esta bodega es organizarse automáticamente, y estos robotitos que están abajo llevan los productos acá a unas estaciones en que ahí se hace el picking del producto. Y ¿qué es lo que tenemos acá? No se necesita personal, sino que estos robotitos hacen esto y necesitamos personal acá para hacer el picking y para reponer el producto. Tenemos una bodega que automáticamente se organiza y se lleva los productos. Como le digo, todas estas
una bodega de Amazon en Estados Unidos. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho. De la logística en este nuevo contexto y la industria 4.0. A ver, el futuro es maravilloso acá. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque está abierto. Es decir, en este momento tenemos claramente oportunidades en gente que esté capacitada en manejar grandes volúmenes de datos, en tomar decisiones y en implementarlas. Ya no vamos a necesitar fuerza bruta, necesitamos personas pensantes y que nos apoyen a tomar las decisiones y a tomar buenas decisiones. Y por eso lo que hacen ustedes de formarse es súper importante, porque como les digo, en la logística y especialmente en el mundo, todavía no hay grandes capacidades en esto. Por ende hay una oportunidad súper grande con estas tecnologías, es decir, se están desarrollando estos drones, estas big data, estas realidades aumentadas, lo vemos hasta en lo que Amazon hace. Entonces, como les digo, como dicen el dicho, el cielo es el límite. Segunda pregunta, profesor, según su opinión, ¿qué habilidades y competencias debe tener un buen profesional logístico para poder ser parte de esta omnicanalidad? A ver, primero, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, uno tiene que ser capaz de entender el cliente. Primero, entender qué es lo que busca a quien yo le estoy ofreciendo y cómo potencio ese valor. Después, algo importante es que tienes que ser capaz de entender el proceso. Ya las organizaciones no son silos funcionales de que finanzas no habla con contabilidad, que no habla con despacho, a eso al cliente no le interesa y va a mandar un tweet y va a hacer un desastre en la organización. Por lo tanto, necesitamos gente que piense en proceso. Después, van a haber grandes volúmenes de datos y tenemos que ser capaces de manejar esos volúmenes de datos. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones van a ser en la medida en que yo haga un caso de negocio, que genere valor para la organización y valor para los clientes y, como decías, los stakeholders de la organización. Alejandro, Leila Chávez Yáñez pregunta, ¿en qué posición se encuentra Chile si hablamos de una logística 4.0? Chile nos encontramos bastante adelantados en lo que es la logística 4.0, es decir, en torno a lo que es la de tecnologías y cosas. Lo que sí nos falta más formación, nos falta formar más a nuestros ingenieros logísticos, personas en el manejo de estos datos, en la capacidad de tomar decisiones. Todavía ha sido muy dejada de lado, tanto se los digo a nivel de los profesionales universitarios, de los técnicos y de las distintas gentes, pero esta pandemia nos ha llevado a que efectivamente podemos tener un eslabón débil dentro de nuestras organizaciones en la logística, y por lo tanto es importante. Pero Chile está en una posición muy buena en el sentido en que tenemos las capacidades y las habilidades humanas para llevar adelante esta transformación. Como escuchan ustedes, hay muchos conceptos de transformación digital, de industria 4.0, etc. Eso en Chile ya los tenemos y se están permeando a las organizaciones. El tema es que tenemos que aprender a cómo generar valor con ellas. Ahora dice, profesor, desde su experiencia, ¿qué consejo le daría a los futuros profesionales de la cadena de suministros? ¿Cómo deben seguir desarrollándose? A ver, yo siempre a mis alumnos, y ahí yo hablo de la experiencia mía, algo súper importante es el manejo de grandes datos. Y eso equivale a saber el tema de computación, desde un lenguaje de programación o sistemas que me permitan manejar grandes volúmenes de datos. Es decir, yo siempre a mis alumnos les digo, ustedes van a salir sabiendo programar. A lo mejor no es necesario el programar per se, pero el manejar herramientas de grandes volúmenes. Después,
están los distintos mecanismos que permiten tomar decisiones, desde los elementos de optimización, la simulación, la estadística, saber y manejarlas. ¿Para qué? Para, a través de los datos, tomar mejores decisiones y apoyar las decisiones. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, manejo de datos, apoyado con herramientas como optimización, simulación, estadística, muy importante, y con un concepto de negocio, cómo esto agrega valor y cómo esto se circunscribe dentro de la estrategia de la organización para agregar más valor. Y la última, Alejandro, ¿podemos esperar que se continúen abriendo centros de distribución en Chile con un alto grado de autonomía? Claro que sí. Es decir, la automatización es algo que va a venir para quedarse, en el sentido en que, a ver, la mano de obra cada vez está más escasa, hay más competencia, y por lo tanto estamos en una presión fuerte para, automatizar. Lo otro, Chile tiene una vocación exportadora y por lo tanto vamos a seguir creciendo en el comercio internacional y en todo. Entonces, es esperable que haya un crecimiento en los centros de distribución, que muchas de las actuales empresas se transformen a online y eso conlleve a la necesidad de una mayor cantidad de centros de distribución. También esto va a conllevar a cada vez más el desarrollo de los que llaman los third party logistics, los 3PL, es decir, terceros que apoyen la logística de otras organizaciones que no tienen la facilidad de poder llevar ellos su logística. Pero nuevamente con una visión omnicanal, es decir, que no sea una persona que solamente despache, sino que permita la integración de los distintos canales. Entonces, como les digo, hay varios desafíos y si ustedes me dicen, la logística es algo que lo único que va a hacer es crecer, debido a que estas tendencias nuevas de compras online es algo que viene para quedarse. Y por lo tanto no vamos a volver hacia atrás y eso plantea grandes desafíos logísticos, desde el abastecimiento, el manejo de los centros de distribución y el despacho a los clientes. En esos tres ámbitos hay muchos desafíos y muy interesantes. Alejandro Macaulay, muchas gracias por haber estado en este 8º Congreso de Logística y Comercio Exterior. Muy amable y muy buenos días. De nada, gracias. Bueno, y a ustedes les agradecemos que puedan dedicar unos minutitos, recuerden, a responder la encuesta que hemos habilitado en el índice izquierdo de este stage virtual. Van a poder abrirla y contestarla simultáneamente sin perder el audio de este congreso. Y ahora sí que nos vamos a separar, vamos a realizar un receso un poquito más largo para que ya puedan almorzar y recargar energía, pero no dejen de conectarse nuevamente a las 15 horas en el mismo link de conexión. Durante la tarde vamos a tener dos interesantes invitados, Hernán Bravo, por una parte que nos va a hablar sobre la logística 4.0, el poder de la innovación, y Diego Bozano, que nos hablará sobre reimaginando la logística, la cadena de suministro sustentable, transparente y omnicanal. Los esperamos, no se olviden, a las 15 horas nos volvemos a encontrar.